Son las 3 de la mañana y el teléfono está boca abajo sobre la mesa. No lo diste vuelta por accidente. Lo pusiste así con intención, porque llevas semanas sin querer ver el número que aparece en la pantalla cuando abres la aplicación del banco. Llevas semanas calculando mentalmente, sumando, restando, volviendo a sumar. Y el resultado siempre es el mismo. Siempre falta algo. Siempre hay un número que no cierra. Afuera está en silencio. La casa duerme y tú estás ahí, despierto, con esa sensación extraña en el pecho que no es exactamente dolor, pero tampoco es paz. Es algo intermedio, algo que reconoces porque ya lo has sentido antes, muchas veces. Y que con los años no se ha vuelto más fácil de cargar, sino más familiar, como una piedra que aprendiste a llevar, pero que no por eso pesa menos. Llevas décadas haciendo lo que se supone que hay que hacer: madrugar, cumplir, trabajar más cuando el dinero no alcanza, recortar gastos cuando el trabajo no llega, sonreír cuando no tienes ganas de sonreír, porque la imagen de alguien que tiene todo bajo control importa más que la verdad de lo que sientes por dentro. Y la promesa que te hicieron, la que interiorizaste tan profundo que ya ni siquiera la recuerdas como promesa, sino como ley. Esa promesa decía que si hacías todo eso, si eras suficientemente disciplinado, suficientemente responsable, suficientemente sacrificado, eventualmente el esfuerzo respondería. Eventualmente el número en esa pantalla reflejaría lo que invertiste, pero el número no lo refleja. Y eso no es fracaso tuyo, es algo mucho más grave. Es una mentira que te enseñaron como si fuera verdad, lo que nadie te dijo. Lo que el sistema financiero, tu cultura, incluso las personas que más te querían, nunca supieron revelarte. Es que la prosperidad no opera con la lógica del esfuerzo. Nunca operó así. Lo que te enseñaron fue la mecánica del mundo. Y la mecánica del mundo tiene un defecto fundamental que ningún salario más alto, ningún plan de ahorro, ninguna estrategia de 5 pasos logra corregir. Fue diseñada para mantener al deudor siendo deudor, no porque seas torpe, no porque te falte disciplina, sino porque nadie te enseñó a sintonizar la frecuencia correcta. Hay una ley que lleva miles de años operando, una ley que no depende de los mercados, de los gobiernos, de la economía ni de la suerte. Una ley que transmite en una frecuencia específica, constante, perfecta, 24 horas al día, los 365 días del año, y esa ley no responde al sudor, responde a la frecuencia que sale de tu boca, a la posición de lo que Florence Scovel Shinn llamaba el dial del alma. Florence Scovel Shinn fue una maestra espiritual que trabajó en Nueva York a principios del siglo XX. No era una filósofa que escribía desde Torres de Marfil. Atendía a personas reales, con alquileres atrasados, con deudas que parecían murallas, con el mismo nudo en el estómago que tú conoces bien. Y lo que descubrió no era nuevo, era antiguo. Tan antiguo que estaba escrito hace miles de años en Isaías. Capítulo 48, versículo 17. Yo soy Jehová tu Dios, que te enseña provechosamente, que te encamina por el camino que debes seguir. Analiza cada palabra de ese versículo porque no es poesía, es arquitectura espiritual con instrucciones precisas. No dice te enseñaré algún día, dice te enseño, tiempo presente, acción continua, ahora mismo. Mientras lees esto, mientras escuchas estas palabras, la enseñanza está activa, la transmisión no se ha detenido un solo segundo
desde que esas palabras fueron pronunciadas por primera vez y no dice te enseño paciencia, ni te enseño humildad, ni te enseño a conformarte con lo que tienes. Dice provechosamente. Esa palabra no es metáfora. Significa de manera que te genere ganancia tangible, resultado concreto, prosperidad real en tu vida real. Dios no transmite desde un cielo lejano en una frecuencia que los mortales no pueden alcanzar. Transmite en una frecuencia a la que fuiste diseñado para sintonizar desde el principio. El problema no es la señal es perfecta. El problema es el dial. Piensa en un radio antiguo, de esos que tenías en casa cuando eras niño, con una antena delgada y un dial que rotaba con suavidad. Ese radio podía captar señales de estaciones lejanas con una claridad asombrosa, pero solo cuando el dial estaba en la posición exacta. Si lo girabas medio milímetro a la izquierda, perdías la señal. Si lo movías un poco a la derecha, solo estática. La estación no dejaba de transmitir. La señal seguía ahí, perfecta, constante, sin cambiar. Lo que cambiaba era tu sintonización, tu posición. Eso, exactamente eso. Es lo que ocurrió con la prosperidad que Dios te prometió. La transmisión nunca se detuvo. Lleva miles de años emitiendo en la dirección tuya, en la frecuencia de la provisión ilimitada, de la abundancia sin esfuerzo, del suministro que aparece antes de que lo pidas. Pero tu dial, el mecanismo de sintonización de tu alma, fue girado sin tu permiso. El mundo lo giró. El miedo lo giró. La tradición de la pobreza heredada de generación en generación lo giró. Las frases que escuchaste de niño. El dinero es difícil. Para vivir hay que luchar. Nada cae del cielo. Cada una de esas frases fue un giro de dial, un pequeño movimiento hacia la estática. Y con los años, dial por dial, frase por frase, el receptor se fue alejando de la frecuencia de Dios hasta quedar clavado en la frecuencia del hombre. Y desde ahí, desde esa posición de dial equivocada, por más que trabajes, por más que sacrifiques, por más que planifiques, no puedes recibir lo que la ley está transmitiendo en la otra frecuencia. No porque Dios te ignoró, sino porque tú, sin saberlo, apagaste tu propio receptor con tus propias palabras. Proverbios 18:21 lo confirma sin rodeos. La muerte y la vida están en el poder de la lengua. No dice en el poder del esfuerzo, no dice en el poder del currículum, ni de la cuenta bancaria, ni de las conexiones. Dice de la lengua. Tu lengua es el mecanismo de sintonización. Cada palabra que pronuncias gira tu dial. Cuando dices no me alcanza, el dial se mueve hacia la estática. Cuando repites no puedo, se mueve 2 posiciones más. Cuando calculas en voz alta con miedo a las 3 de la mañana, recitando números que no cuadran como si fueran una letanía, cada cifra es un giro de dial en dirección equivocada. No porque seas débil, sino porque nadie te enseñó que la boca es el dial y el dial determina lo que recibes. Florence Scovel. Shin comprendió esto con una claridad que pocos seres humanos han alcanzado. Ella sabía que el decreto hablado no es un ejercicio de pensamiento positivo, no es afirmación de autoayuda, es ingeniería espiritual. Es el mecanismo exacto por el cual la ley recibe la orden y ejecuta sin preguntar, sin cuestionar, sin evaluar si mereces lo que pediste. La ley no tiene preferencias morales, la ley tiene frecuencias. Si tu dial apunta a la abundancia,
la ley entrega abundancia. Si tu dial apunta a la escasez, la ley entrega escasez, no porque te castigue, sino porque obedece, como un siervo asignado a tu prosperidad desde el primer día de tu existencia, que lleva décadas ejecutando las órdenes equivocadas que pronunciaste sin saber que la ley las escuchaba y las cumplía. Ese siervo existe, ha estado ahí toda tu vida, obediente, fiel, esperando en la oscuridad de una habitación que nadie abrió, cumpliendo al pie de la letra cada orden de escasez que salió de tu boca en momentos de miedo, sin cuestionar, sin resistir, sin decirte que la orden era equivocada, porque no es su función cuestionar, es su función obedecer. Y la buena noticia, la que cambia todo, es que ese mismo siervo responde con la misma obediencia absoluta cuando la orden correcta se pronuncia desde la identidad correcta. Cuando el gobernador habla, el siervo obedece al gobernador, así de simple, así de poderoso, así de preciso. Pero hay algo que necesitas comprender antes de que la revelación completa llegue. Hay dos identidades que conviven en ti: el deudor y el gobernador. El deudor calcula con miedo, revisa el saldo con ansiedad, hace cuentas que nunca cierran, se resigna disfrazando la resignación de prudencia. El gobernador no pide, el gobernador ordena, no suplica, decreta, no revisa el saldo con miedo. Conoce la ley y sabe que la provisión llega antes de que la matemática la justifique. El deudor fue instalado, no fue elegido, fue el resultado de décadas de órdenes pronunciadas en la frecuencia del miedo y puede ser reemplazado, no con violencia, no con esfuerzo, con la misma firmeza tranquila con que se firma un documento que cancela un contrato vencido. Si lo que acabas de comprender ya movió algo dentro de ti, si sientes que hay algo más que viene y que necesitas estar en el lugar correcto para recibirlo, suscríbete a este canal ahora y activa la campanilla, no como gesto hacia mí, como instrucción del proceso, como el primer ajuste de dial que te coloca en el flujo correcto antes de que llegue lo que viene. Porque lo que viene no es información casual, es la mecánica exacta de la ley. Y solo recibe quien está sintonizado. Hay 3 niveles en los que el dial opera y necesitas comprenderlos todos para que el decreto que pronuncies esta noche no sea una repetición vacía, sino una orden que la ley no puede ignorar. El primer nivel es el de la identidad. Quién crees ser cuando abres la boca determina el peso de lo que pronuncias. El deudor que habla de abundancia está pidiendo permiso. El gobernador que decreta provisión está dando una orden. La diferencia no está en las palabras, está en el lugar desde donde salen. Cuando el deudor dice, declaro prosperidad, la ley escucha el miedo que hay debajo de la declaración, porque la ley no escucha las palabras, escucha la frecuencia. Y si la frecuencia es miedo con palabras de fe encima, la ley obedece al miedo. El deudor fue programado, fue instalado a través de años de mensajes repetidos sobre la dificultad del dinero, sobre la honestidad del sacrificio, sobre la virtud de la pobreza bien llevada. Ese yo antiguo tiene hábitos nocturnos de cálculo, culpa cuando gasta algo para sí mismo, resignación que se disfraza de responsabilidad. Y ese yo muere hoy, no gritando, no con drama. Muere en el momento en que el gobernador recupera la firma,
En el momento en que la boca que llevaba décadas pronunciando órdenes de escasez, pronuncia por primera vez una orden de abundancia desde la certeza absoluta de quién sabe que la ley obedece, el segundo nivel es el del decreto. La palabra pronunciada desde la identidad del gobernador no es sonido que se disuelve en el aire. Es una orden que viaja hacia el depósito invisible de la ley. Florence Scovel Shinn lo llamaba el almacén de la palabra. Un registro cósmico donde cada sílaba que pronuncias queda sentada y desde donde la ley extrae lo que debe devolverte. Si depositaste décadas de miedo, el almacén está lleno de órdenes de escasez. Pero el almacén no tiene memoria emocional. No recuerda que tenías miedo cuando pronunciaste esas palabras. Solo sabe ejecutar y ejecuta lo que le depositaste. La buena noticia es que el almacén tampoco guarda rencor. En el momento en que comienzas a depositar órdenes de abundancia con la frecuencia correcta, el almacén comienza a cambiar su inventario. No de golpe, pero comienza. Y la ley comienza a ejecutar las nuevas órdenes con la misma obediencia absoluta con que ejecutaba las antiguas. Ese siervo que lleva en la habitación oscura recibiendo órdenes de escasez, que lleva años haciendo lo que le pediste sin que lo supieras, está ahora mismo escuchando lo que ocurre en este momento. Está esperando. Ha estado esperando siempre, no con impaciencia, con obediencia perfecta, esperando el día en que la orden correcta llegara desde la identidad correcta para poder ejecutar lo que siempre tuvo capacidad de ejecutar: provisión, abundancia, caminos donde no había caminos. El tercer nivel es el de la frecuencia, y este es el que distingue el decreto que funciona del decreto que se pronuncia en voz alta pero no activa nada. No basta con decir las palabras correctas. La frecuencia con que salen determina si la ley las recibe como orden válida o como ruido sin potencia. Hay una diferencia entre la voz que pide permiso y la voz que da órdenes. Entre el sonido que sale de la garganta por inercia y la frecuencia que nace detrás del esternón, que vibra desde el pecho, que sale cargada con la convicción de quien sabe que la ley no falla. El pensamiento positivo que el mundo conoce es boca con palabras de fe y pecho lleno de miedo. Eso no es decreto, eso es ruido en la frecuencia equivocada. El decreto real es cuando boca y pecho vibran en el mismo canal, cuando lo que dices y lo que sientes como verdad son la misma cosa, cuando la certeza no viene del resultado que ya ves, sino de la ley que ya conoces. Esa distinción lo es todo, y cuando la entiendes, cuando la internalizas hasta que se vuelve parte de tu arquitectura interna, el decreto que pronuncias no es el mismo que pronunciabas antes. Es una orden diferente en naturaleza, en peso, en potencia. Ahora escucha estas historias, no como ilustración, como evidencia. Una mujer de 57 años en Ciudad de México llevaba 18 años pagando una deuda que parecía no tener fondo. Había contraído un préstamo cuando su esposo enfermó, un préstamo que empezó siendo manejable y que con intereses y complicaciones se convirtió en una soga que le apretaba el pecho cada vez que llegaba el estado de cuenta. Trabajaba en una oficina gubernamental, llegaba a su casa cansada, revisaba los números antes de dormir, calculaba, restaba, sumaba otra vez y siempre llegaba a la misma conclusión: no alcanzaría en esta vida. Cuando llegó a esta enseñanza no tenía fe especial, no tenía disciplina espiritual entrenada, tenía desesperación.
y a veces la desesperación es suficiente para girar el dial porque ya no tienes nada que perder. Durante 3 semanas, cada mañana, antes de que sus pies tocaran el suelo, pronunció el decreto, no con fe perfecta, con voluntad, con la última reserva de determinación que le quedaba. La ley provee mi camino ahora, el siervo recibe mi orden. Dios ya me enseñó. 3 semanas después recibió una notificación de la institución financiera por un cambio en la política de reestructuración de deudas. Su saldo había sido reducido en un 64%. No lo solicitó, no negoció, no llamó a un abogado. La ley eligió la forma, ella solo giró el dial. Un hombre de 61 años en Bogotá había construido un negocio de transportes con 40 años de trabajo constante. En 2 años, una serie de malas decisiones financieras y una sociedad que salió mal lo dejaron con pérdidas que triplicaban lo que tenía. A los 61 comenzaba desde cero con deudas que superaban lo que podía calcular. Lo que describía cuando recordaba ese periodo no era tristeza, era vacío. Esa sensación de que el esfuerzo de toda una vida no valió nada y que a su edad reconstruir era matemáticamente imposible. Alguien le habló de la ley no como argumento espiritual, sino como mecánica. Le explicaron el dial, el almacén de la palabra, el siervo. No lo convenció de inmediato porque el ego necesita pruebas antes de obedecer, y el ego de un hombre que construyó 40 años con sus manos necesita pruebas grandes, pero su estado emocional no era el del hombre que evalúa, era el del hombre que ya no tiene nada que perder. Comenzó a decretar, no con convicción perfecta, con rabia, a veces. Con la rabia de quien siente que merece algo diferente y decide exigirlo. Gobernador de la ley soy. La provisión me pertenece por derecho espiritual. El camino existe aunque yo no lo vea. 40 días de decreto. 40 días sin mover el dial hacia la estática, aunque la estática gritaba por dentro, con voces que tenían forma de deudas vencidas. Al día 42, una llamada de un antiguo cliente que había perdido el contacto. Necesitaba cubrir una ruta de transporte de forma urgente y pensó en él. Ese contrato cubrió su deuda más urgente. 4 meses después tenía 3 contratos activos. A los 12 meses la operación era mayor que la que perdió. El siervo no preguntó si era posible. El siervo ejecutó la orden. La tercera historia es la que parece imposible hasta que entiendes que la ley no opera con lógica humana. Una mujer de 52 años en Buenos Aires, 4 hijos, madre desde los 19. Nunca había tenido lo que el mundo llama una carrera. Trabajó en todo lo que se presentó: limpieza, cocina, cuidado de personas mayores, ventas ocasionales. A los 52 tenía una deuda de alquiler atrasado que la ponía al borde del desalojo y ningún recurso visible. Sus hijos ya eran adultos, pero ninguno tenía capacidad de ayudarla. La noche en que el casero le avisó que tenía 10 días antes del desalojo, esta mujer no lloró. Estaba más allá de las lágrimas. Había llegado a ese punto de quietud extraña que a veces llega cuando ya no queda nada más que hacer. Esa noche encontró una enseñanza sobre la palabra y el decreto. No la comprendió en profundidad filosófica, la comprendió en el nivel más simple: si pronunciar palabras de escasez trae más escasez. Entonces pronunciar palabras de provisión debería traer provisión. Lógica elemental aplicada con desesperación absoluta. Esa noche decretó: Dios ya me enseñó a prosperar. El camino existe.
La provisión llega ahora. Lo repitió durante 2 horas sentada en su cocina en la oscuridad porque no quería despertar a nadie. Al 4.º día recibió una llamada de una organización de vivienda social que procesaba solicitudes anteriores. Su nombre había aparecido en una lista que ella ni recordaba haber firmado. Había una unidad disponible con alquiler subsidiado al 15% del valor de mercado. Al 7.º día estaba firmando el contrato. La deuda atrasada fue condonada por el casero anterior como parte de un acuerdo que ella no buscó. El siervo no esperó que la matemática fuera favorable, ejecutó la orden porque el dial estaba fijo. Ahora escúchame bien, porque esto que viene no es información, es el umbral. Suscríbete a este canal y activa la campanilla antes de continuar. No lo hago como interrupción. Lo hago porque lo que viene a continuación es el ritual completo, las instrucciones precisas, el decreto exacto. Y la ley funciona mejor cuando el receptor está completamente preparado para recibir. Ese pequeño acto de suscribirte es parte de la preparación. Es el primer giro voluntario del dial en la dirección correcta. No lo omitas. Lo que estás a punto de pronunciar no es nuevo, es un recuerdo. Tu voz ya sabía esto antes de que el miedo la cubriera, antes de que las décadas de esfuerzo sin resultado la apagaran, antes de que la tradición de la escasez le enseñara a hablar en la frecuencia equivocada. Lo que va a ocurrir ahora es que esa voz va a recordar su propio nombre. No hablo al deudor. El deudor ya murió en el momento en que comprendiste el mecanismo. Hablo al gobernador, al que siempre estuvo ahí, esperando debajo de capas de miedo y resignación, con toda su autoridad intacta, con toda su firma válida, con todo su poder de decreto sin haber sido utilizado. Ponte de pie si puedes, espalda recta. Coloca tu mano derecha sobre el centro del pecho. Cierra los ojos, respira profundo, una respiración que llegue hasta el fondo del abdomen. Y cuando sueltes el aire, pronuncia esto desde el pecho, no desde la garganta. Dios ya me enseñó, yo ahora escucho. Esa es la primera vez, dicha con la firmeza de quien cancela un contrato que ya venció. La primera vez es para romper el patrón viejo, para revocar décadas de órdenes pronunciadas en la frecuencia equivocada. No la digas rápido, no la digas como quien repite una línea. Dila como quien firma un documento que cierra algo para siempre. Dios ya me enseñó, yo ahora escucho. Segunda vez, más lento, desde más adentro. Esta no es para romper el patrón viejo, esta es para afianzar al gobernador, para que cada sílaba selle algo en el plano invisible que la ley ya registró. El pecho debe sentirse diferente en esta segunda pronunciación. Hay algo que vibra donde antes había un nudo. Eso no es sugestión. Eso es el siervo respondiendo al reconocimiento de la firma del gobernador. Dios ya me enseñó, yo ahora escucho. Tercera vez, con la calma del que sabe que ya está hecho, no la del que espera ver si funciona, la del que sabe que el plano invisible ya registró la orden y que el plano visible solo está tardando en alcanzar lo que la ley ya estableció. Esta tercera pronunciación no pide ni espera. Confirma. Ahora silencio. 7 segundos de silencio absoluto con la mano en el pecho y los ojos cerrados. En esos 7 segundos, la frecuencia se fija. El dial se ancla en la posición de la ley. La estática pierde potencia. Y lo que queda es la señal de Isaías 48, 17, transmitiendo sin interrupción como siempre lo hizo, pero ahora encontrando un receptor abierto, limpio,
sintonizado. Si sientes calor detrás del esternón en este momento, no lo cuestiones. Si hay una presión suave detrás de los ojos, déjala estar. Si un escalofrío recorre la espalda sin razón aparente, es señal de que el cuerpo reconoció la verdad antes que la mente. Si lo que llega es una quietud sin nombre, una calma que no convocaste, eso es el siervo respondiendo. Esas sensaciones no son psicológicas, son la ley detectando que el dial cambió de posición. El dial que acabas de mover puede volver a la posición anterior si lo abandonas. Por eso ahora estableces un pacto de 7 días con la ley, no conmigo, con Isaías 48, 17. Con la promesa que Dios pronunció y que nunca retiró, los primeros 3 días son para instalar la nueva orden. Cada mañana antes de que tus pies toquen el suelo, la mano en el pecho, el decreto pronunciado 3 veces con la voz que ya sabe su nombre, no la voz que pide, la voz que gobierna. Dios ya me enseñó, yo ahora escucho, al mediodía. Cada pensamiento de escasez que aparezca no se combate, no se analiza, se reemplaza. El pensamiento viejo es el decreto anterior intentando resucitar. No le das esa resurrección. Lo sustituyes sin pelea con el mismo decreto. Antes de dormir, una sola vez, mano en el pecho, decreto pronunciado y luego suelta, sin revisar cuentas, sin abrir aplicaciones bancarias. El siervo trabaja de noche, trabaja cuando no está siendo observado. La vigilancia interrumpe el proceso, la confianza lo completa. Los días 4 y 5 son para amplificar con imagen al pronunciar el decreto por la mañana. Deja que aparezca la habitación donde el siervo ha estado esperando, la puerta que se abre, el siervo que se levanta, la orden que recibe con claridad. Su paso firme hacia donde necesita ir. No forces la escena, déjala aparecer. La ley sabe dibujar mejor que la imaginación. Los días 6 y 7 son de silencio activo y recepción. El decreto por la mañana como siempre, y el resto del día sueltas por completo, sin vigilar el proceso, sin buscar señales, sin preguntarte si está funcionando. El gobernador que examina su propio decreto le está diciendo a la ley que no confía en ella, y la ley responde a la desconfianza con silencio. Estos 2 días se viven hacia afuera, haciendo lo que hay que hacer, pero con el espacio interior abierto para que el siervo regrese con lo que se le ordenó. La manifestación puede llegar como dinero que aparece de donde no lo esperabas, como una llamada que nadie anticipó, como un error administrativo que resulta a tu favor, como una persona que aparece con exactamente lo que necesitabas, como una deuda que se cancela sin que nadie la negociara. No le pongas forma a la solución. La ley elige la forma. El gobernador solo da la orden. Lo único que no debes hacer durante estos 7 días es compartir el proceso con personas que viven en la frecuencia del miedo. No porque sean malas personas, sino porque la señal de otro receptor en estática puede interferir con la tuya cuando todavía estás estabilizando el dial. Espera a que la señal sea sólida. Espera a que el resultado sea visible. Entonces, comparte desde la evidencia, no desde la esperanza frágil. Tú no llegaste a este momento por accidente. El que lleva décadas en el esfuerzo honesto y siente que los resultados no reflejan lo que invirtió, no busca motivación. Busca una ley que funcione diferente al sistema que lo agotó. Y esa ley existe. Lleva miles de años transmitiendo en la frecuencia de Isaías 48, 17.
Florence Scovel Shinn la capturó con su enseñanza y la transmitió a quienes tenían oídos para escuchar. Hoy tú la sintonizaste con tu propia voz. No te hablé de trabajar más duro, no te hablé de ahorrar más centavos, te hablé del dial, de la posición donde la señal de Dios llega cristalina, sin interferencia, sin condición, sin pedir merecimiento primero. Te hablé del siervo que llevaba en la oscuridad ejecutando órdenes equivocadas y que hoy recibió la orden correcta. Te hablé de la identidad del gobernador que siempre estuvo en ti debajo de las capas de miedo que el mundo depositó sin tu permiso. Ahora escribe en los comentarios esta frase: yo sintonizo la ley. No la escribas como gesto de apoyo, escríbela como decreto. La boca ya pronunció la orden en voz alta. La mano la sella en escritura. 2 canales activos, una misma ley respondiendo simultáneamente a 2 frecuencias que dicen lo mismo. La ley no ignora una orden pronunciada con 2 voces al mismo tiempo. El dial ya giró. La transmisión siempre estuvo ahí. Yo no lo busqué, lo llamé.